No se arrancó, ¿verdad? Ah, ya, ahora sí. Ahí está ya. Bueno, pues bienvenidos todos a nuestro seminario semanal del Campus Veracruz. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Silvia López Ortiz, quien nos va a presentar un proyecto de cómo usar el pastoreo WASAN para el control de arbences. Más o menos es lo que dice el título, porque está muy largo. Pero antes de que ella nos presente su tema, voy a proceder a presentarla. Ella es nuestra compañera de aquí del Campus Veracruz, es profesora investigadora titular, adscrita aquí al Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados. Es ingeniera agrónomo, zootecnista, graduada en 1990 en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 18, que es hoy el Tecnológico Agropecuario de Úrsulo Galván, Veracruz. Graduada como Magíster Cienciae en 1995 del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba, Costa Rica, donde estudió agroforestería. Obtuvo un doctorado en ciencias en 2003 en el Colegio de Recursos Naturales de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos, donde estudió ecología de pastizales. En su trabajo académico, su línea de investigación es interacciones planta-herbívoro, con énfasis en las interacciones ecológicas entre árboles, gramíneas y ganado, integrando la agroforestería, la agroecología y la producción animal para el diseño de sistemas sustentables de producción ganadera. En la transferencia de tecnología, lidera un proyecto de agroforestería para una ganadería sustentable, un proyecto de ganadería regenerativa para eliminar el uso de herbicidas con financiamiento externo. En la enseñanza es profesora titular del curso de Ecología de Pastoreo, es colaboradora en el curso de Introducción al Estudio de los Agroecosistemas en maestría y en doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales del Colegio de Posgraduados. Ha publicado 42 artículos científicos, 3 libros en la editorial Springer y alrededor de 8 capítulos de libros diversos. También tiene diversos materiales de difusión sobre agroforestería, salud animal y plantas forrajeras. Ha dirigido 35 tesis, 25 de ellas de posgrado y 10 de licenciatura. Ha impartido múltiples conferencias por invitación, ponencias en congreso y ponencias de foros ganaderos. También así ha impartido talleres de capacitación para técnicos, estudiantes y ganaderos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2004 a la fecha. Participa en el comité como tesorera de la mesa directiva de la Sociedad de Agricultura Sostenible, Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, nuestra querida SOMAS. Es miembro del Colegio Mexicano de Agroforestería Pecuaria y pertenece a la red de agroforestería. Bueno, así una breve introducción a todos los logros de Silvia López. Es un gusto tenerte, Silvia. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos, gracias. Pues me voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor si pueden verla. Sí. Bien. Pues esta tarde voy a platicarles sobre este proyecto que iniciamos en el 2021 sobre pastoreo racional WASAN como herramienta para controlar arbences en los pastizales. Voy a hablar de una breve introducción como antecedentes y voy a compartir los... ¿Es un servicio que estoy programando? Perdón. Por favor, apague su micrófono. Gracias. Voy a compartir los avances que tenemos en este proyecto hasta el momento y las perspectivas de evaluación que tenemos y de difusión de los resultados. A manera de antecedentes, quiero empezar hablando sobre la vocación de los suelos tropicales de México, que en su mayoría ha sido la selva. Tenemos muy pocos ejemplos en nuestras zonas tropicales de ecosistemas de pastizal. La mayor parte han sido históricamente selvas
Y a partir del siglo pasado empezamos el desmonte de las selvas para la agricultura y la ganadería, hasta llegar a potreros como este de la fotografía derecha, en donde pues cultivamos gramíneas en monocultivo, y es una idea que hemos difundido ampliamente para el ganado. Entonces, este cambio de uso del suelo tan drástico provoca que los pastizales o las pasturas siempre haya proliferación de plantas que quieren resurgir para volver a restituir la selva que fue eliminada. Este es un proceso natural de regeneración que siempre va a estar sucediendo en nuestros potreros, porque la vocación de nuestros suelos no era pastizal, sino selva. A esto le podemos sumar el pastoreo extensivo que se practica en la mayor parte de nuestras zonas tropicales. Una gran extensión de nuestros potreros, de nuestras tierras de pastoreo, son manejadas bajo esta forma, que se caracteriza por tiempos de ocupación, es decir, de pastoreo muy largos, y tiempos de descanso irregulares, que pueden ser o muy cortos o demasiado largos. Y cuando son muy cortos, las vacas están consumiendo las plantas en sus primeros estadios de crecimiento y no las dejan recuperarse. Y cuando son demasiado largos, pues las vacas están consumiendo forrajes de muy baja calidad que ya están maduros y muertos. Las dimensiones de los potreros en este sistema son inadecuadas para pastorear animales durante periodos cortos, porque regularmente los ganaderos tienen potreros de 1 hectárea, de 5 hectáreas, de distintos tamaños muy grandes, que obligan a que el ganado esté allí pastando por mucho tiempo, hasta que se acabe el forraje. Y a eso le sumamos otras prácticas poco sustentables, como son la quema periódica de los potreros para limpiarlos, entre comillas, el uso de herbicidas para estar eliminando la hierba, el uso de fármacos que ahora reconocemos que tienen efectos negativos sobre la salud humana y también sobre la salud del suelo, y la no retribución de nutrientes a los suelos ganaderos. Es raro quien fertilice los potreros de alguna manera. Entonces, en esta fotografía yo marqué flechitas que indican plantas que sabemos que están allí y que son muy palatables, y que están bajo este sistema extensivo, están siendo pastoreadas frecuentemente cuando el ganado está allí, recibiendo una fuerte presión de pastoreo, mientras que las plantas menos palatables o no palatables, que están en los círculos rojos, encuentran el espacio para crecer, reproducirse y eventualmente dominar el potrero. Y es como los potreros se van haciendo, se van enmontando entre comillas, y van siendo dominados por plantas menos palatables, que bajo esta forma de pastoreo, pues las vacas no van a consumir, o van a ser las últimas que van a consumir. La presión va a ser más fuerte sobre las palatables, que empiezan a debilitarse porque están siempre siendo pastadas, y empiezan a debilitarse y a desaparecer del potrero. Entonces, esto nos lleva a potreros de este tipo, en donde ya dominan las arbences. En algunos casos, pues, o en muchos casos, no solamente son hierbas, sino también son arbustos de todo tipo, y bejucos y lianas. Entonces, el resultado, que es es un poco por los efectos naturales de la sucesión, pero otro mucho debido al mal manejo o al manejo deficiente de la vegetación y del ganado. Entonces, ¿cómo, cuando el ganado ha sido responsable de muchos desequilibrios ambientales,
ahora queremos pensar que puede ayudarnos a controlar las arbences y a disminuir el uso de herbicidas que tanto daño están causando al ambiente. Podemos utilizar el ganado con esos fines positivos cuando se le ha acusado de ser tan negativo para el ambiente. Bueno, un antecedente que tenemos es este concepto de pastoreo recetado o pastoreo dirigido, en el que se ha utilizado a los herbívoros como entes cosechadores de plantas, ya sea sobre especies específicas que son invasivas, que son exóticas y que están desapareciendo ecosistemas, o también sobre comunidades biodiversas, en donde interesa disminuir el riesgo del fuego o disminuir la presencia de ciertas especies o de ciertos herbívoros. Entonces se utilizan a los herbívoros como cosechadores y no importa mucho lo que pase con el herbívoro. Y regularmente, bueno, en muchos casos, cuando se hace este pastoreo, se utilizan cabras que es una especie que consume más hierbas y arbustos, que puede ser más efectiva para consumir plantas de todo tipo. Pero el punto aquí es que lo que interesa es el control de la planta o de la comunidad vegetal, y el herbívoro no importa tanto, y puede ser cualquier herbívoro, pero principalmente cabras. Lo cierto es que en nuestros ambientes tropicales con alta diversidad de plantas, pues nosotros tendemos a tener ambientes de pastoreo con una alta diversidad, y esa diversidad no siempre es negativa. Esa diversidad puede ser perfectamente aprovechada por los herbívoros, y aquí hablo del ganado mayor, que son los bovinos, porque ellos requieren de esa diversidad. Así como nosotros, los herbívoros necesitan dietas diversas, dietas variadas que les ofrezcan diferentes nutrientes, energía, y en diferentes cantidades, de diferente calidad y en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, el tener ambientes de pastoreo biodiversos no es tan malo si consideramos que los herbívoros necesitan esta diversidad. Lo que hay que hacer ahora es encontrar la manera de que estas dos condiciones se encuentren y sean complementarias para lograr nuestro fin, que es disminuir la cantidad de arbences en los potreros sin el uso de herbicidas. Pensamos en el pastoreo racional Boissin, que en este momento es una de las banderas más fuertes de la ganadería regenerativa, que, como su nombre lo dice, la ganadería regenerativa no solamente se ocupa de la productividad animal, sino también de regenerar los recursos que la misma ganadería ha afectado. A pesar de que el nombre dice pastoreo racional y da a entender como que solo importa el pastoreo, es un concepto mucho más amplio, que integra el manejo armonioso tanto del ganado como del suelo, el agua, las plantas, y aplicando cuatro leyes que fueron pues creadas por André Boissin hace muchos años, y que rigen el manejo tanto del ganado como de las plantas, pero que sus efectos van más allá de solo la productividad del ganado. Esas cuatro leyes, de manera muy rápida, son la ley del reposo, la ley de ocupación, que establece el manejo para las pasturas, la ley de los rendimientos máximos y de los rendimientos regulares, que establecen el manejo del ganado. Y quiero entrar un poquito más en detalle en estas leyes.
La ley del reposo es muy importante para los fines de nuestro proyecto. Bueno, las dos, la de reposo y la de ocupación. Esta primera dice que después de un pastoreo, las plantas deben recuperarse el tiempo suficiente para alcanzar su máxima productividad, hasta lo que llamamos su punto óptimo de reposo. Y quiero llamar su atención a esta figurita, en donde esta curva representa la fase de crecimiento de las plantas después de una defoliación, sea por manual o por efecto del animal, y pasa un periodo de crecimiento muy rápido hasta llegar a un punto en el que la planta se prepara para reproducirse y empieza a destinar sus nutrientes, a mover sus nutrientes del follaje hacia la reproducción. Y entonces a esto nosotros le llamamos en zootecnia que ha alcanzado su máximo crecimiento, ha repuesto todas sus reservas y está en su mejor momento nutricional para el ganado. Una señal visual es que las plantas obviamente empiezan a mostrar botones florales, pero otra es el amarillamiento de las primeras hojas, de las hojas basales de la planta. Entonces, si nosotros utilizamos una pastura o un pastizal, necesitamos asegurarnos que para asegurar su recuperación tenemos que pastar en ese momento en el punto óptimo. La ley de ocupación dice que un nuevo pastoreo debe ser corto, de 1 a 3 días, para prevenir que las plantas que se empiezan a recuperar sean comidas otra vez por los animales. Es decir, tenemos potreros que van a durar 1 día o 2 días o 3 días en pastoreo. El forraje se acaba porque los potreros están diseñados para sustentar el número de animales que se manejan allí, digamos 20 unidades de ganado, y el forraje se acaba, el ganado sale de ese potrero. Los potreros deben ser diseñados para que duren de 1 a 3 días para el ganado. Si nosotros respetamos esto, vamos a asegurar que las plantas que han sido defoliadas vuelvan a recuperarse y se mantengan en el tiempo y el potrero sea permanente y no se empiece a deteriorar y a perder su capacidad de forrajera. Esta fotografía de abajo la puse para mostrar cómo queda un potrero que ha sido diseñado para mantener un número X de ganado durante 1 día o 2 días o 3 días de ocupación. Todo el forraje debe ser consumido. Y aquí aplicamos un término que se llama pastoreo a fondo. Que pastoreo a fondo significa que los animales deben comerse todo el forraje verde que hay en ese espacio. Esto es algo que como zootecnista yo tuve que desaprender, porque nos enseñan que los pastizales debe haber un remanente después del pastoreo, un remanente de forraje que permita que la pastura vuelva a recuperarse. Sin embargo, ese remanente que dejábamos es forraje, follaje que se hace viejo, que es menos eficiente para fotosintetizar, está respirando más de lo que fotosintetiza y está debilitando la planta y también impide que la planta vuelva a rebrotar desde la base o que vuelva a rebrotar vigorosamente. Entonces, así se ve un potrero con un pastoreo a fondo en donde queda mucho follaje pisado, que no utiliza el ganado. El suelo no queda desnudo, si eso es a lo que le tenemos miedo. Y eso va a hacer que entonces todas
el área basal de las plantas tengan suficiente luz para retomar el crecimiento nuevamente. Los otros dos principios son importantes para el manejo del ganado y no voy a entrar mucho en detalle porque para nosotros los más importantes son los primeros dos, pero esta tercera ley dice que el ganado de requerimientos nutricionales más altos son los que deben tener preferencia para entrar a un potrero cuando hay demasiado forraje. Si, como dije, si los potreros están bien diseñados, va a haber el forraje suficiente para mantener ese número de ganado durante un día o más días, dependiendo de cómo se diseñó. Pero si hubiera que hacer un despunte, pues ese despunte lo tendrían que hacer las vacas en producción, que en ganadería de doble propósito, pues son las vacas que están en producción. La ley de los rendimientos regulares dice que si el ganado efectivamente va a pastar un potrero cada día, un potrero distinto, o cada 2 o 3 días, dependiendo de cómo se diseñó, su alimentación será mejor y será más uniforme en el tiempo. Entonces sus rendimientos van a ser más estables, no va a tener picos tan grandes en producción, como sucede cuando tenemos potreros muy grandes. El ganado está allí un mes, los primeros 10 días hay buen forraje y la producción es alta, pero los siguientes días la calidad del forraje que va quedando es menor y entonces la producción empieza a bajar. Y cuando entran a un potrero nuevo dentro de un mes, la producción sube, pero después empieza a disminuir. Y esos picos son los que queremos evitar teniendo potreros nuevos más frecuentemente. Bien. Una premisa es que con el PRB el ganado pasa a ser menos selectivo. Es decir, ya no va a estar buscando solamente las plantas que le gustan más, las que son más palatables, sino que va por la presión que hay de todos sus demás compañeros, que todos están consumiendo y el forraje se está acabando rápidamente, pues ellos van a empezar a comer todo lo que, o la mayor parte de lo que hay en el potrero. Y eso es la gran mayoría de arbences que están allí asociadas a los pastos. Esto debe llevar a un control gradual de las arbences, y no quiero decir desaparición. Seguramente algunas arbences de allí que no soportan este manejo van a desaparecer, otras se van a quedar porque sí puede ser que sí lo soporten, y entonces va a haber un control de ellas sin necesidad de usar herbicidas. El ganado se hace no selectivo, y pues esto ya lo hemos visto en muchos trabajos en los que se pastorean sitios con alta diversidad de plantas, y estas son dos fotografías de ejemplo de eso, de pastoreo racional Guasán, en donde ustedes ven que ya está desapareciendo todo el forraje. Aquí había mucha, porque ya el ramoneo está muy fuerte. Y en la derecha vemos que solo quedaron en pie estas plantas que, por tener muchas espinas, no son consumidas completamente, todavía tienen hojas, pero sí fueron defoliadas. En PRB lo que haríamos después de estos pastoreos es eliminar solamente esas especies que quedan en pie, que el ganado no consume, o que tienen el problema de tener espinas muy grandes y que ya el ganado no las va a utilizar eficientemente. Pero ya no estamos fumigando para eliminar todo parejo, todas las especies, ¿no? Otros beneficios al sistema son la incorporación gradual de materia orgánica y nutrientes, cambios positivos en la vida del suelo, el mejoramiento gradual de la fertilidad. Y todo esto pasa porque bajo este sistema el ganado debe estar todo el día en el potrero. No tiene un área social donde va y pasa horas y ahí
defeca y orina y deja los nutrientes allá, sino que permanece en el potrero porque ahí va a tener lo que necesita: alimento, agua, sombra, y todas sus eyecciones van a quedar sobre el potrero y va a estar gradualmente fertilizándolo. Y después entra en un periodo de descanso en el que toda la macrofauna del suelo va a tener oportunidad de trabajar toda esa materia orgánica que queda allí. También se mejora la productividad del ganado, también gradualmente. Disminuye la dependencia en insumos externos porque, por ejemplo, al hacer una proyección de los potreros que requiere el rancho para mantener el ganado todo el año, hace que disminuya la necesidad de comprar forrajes o alimentos externos, y también disminuye la necesidad de fármacos, aunque esto es gradual. Y por supuesto hay un aumento también en la rentabilidad de los ranchos. Bueno, ya entrando en el pastoreo racional que nosotros implementamos con este proyecto que, como dije, inició en julio de 2021, quiero comentar lo que hemos hecho. El objetivo es utilizar el pastoreo racional como herramienta para eliminar el uso de herbicidas, eliminarlo, en donde se practica la ganadería extensiva, pero ahora con PRB. Entonces, lo primero que nos propusimos fue diseñar 3 sistemas de PRB basados en las condiciones de cada rancho, porque aunque es un método que tiene leyes y tiene formas de hacer las cosas, el diseño se debe adaptar a las condiciones de cada rancho. No podemos llegar a implementar todo igual. Después de diseñarlo, pues implementarlo con el ganado de los mismos propietarios. Evaluar el estado inicial de la vida en el suelo y de las condiciones físico-químicas del suelo. Identificar las arbences de toda... estos fueron los objetivos que ya cumplimos desde el año pasado. Necesitamos ahora identificar las especies arbences de todas las formas de vida que bajo este sistema sean palatables y que por tanto van a formar parte de la base forrajera. Esas plantas las queremos allí. Identificar aquellas que aún bajo este sistema no son palatables y deban recibir otro manejo, como el chapeo selectivo o la poda, porque podrían ser especies que tengan otros posibles usos, como lo digo en el siguiente objetivo: delinear ese manejo que se requiere para que todas las plantas que allí crecen y que puedan tener usos alternativos, no solo forrajero, pues puedan manejarse. Y documentar los beneficios de este sistema, es decir, los resultados, no solamente resultados de la investigación, sino también resultados del manejo y de este constante, más bien de este diseño que estamos haciendo en cada rancho, y plasmarlos en materiales de difusión y también utilizarlos para todas las acciones de difusión que estaremos haciendo. Entonces voy a hablar de estos 3 primeros objetivos, que es lo que ya se hizo. El trabajo se está implementando en 3 ranchos del territorio de la microrregión de atención prioritaria Angostillo, que están relativamente cerca. Uno es ubicado en la oriental, que es el otro está ubicado en Tierra Colorada, que es y el otro en el Pozo Matarramírez, que es Estas son las hectáreas que estos productores destinaron para el proyecto, porque no podían destinar todo el rancho porque no podrían llevar su ganado a otro lado. Entonces,
destinaron estas hectáreas que estaban distribuidas en este número de potreros. Lo primero que había que hacer para empezar el diseño, pues era georreferenciar los ranchos y los potreros de esos ranchos y proyectarlos en Google Earth, como ya mostré antes. Se hizo una entrevista con los productores y se hicieron recorridos con ellos, con cada uno en su rancho, no solamente un recorrido, los que fueron necesarios para reconocer bien qué manejo hace, cuáles son sus expectativas, qué le gusta a él, cómo le gustan las cosas y cuáles son los pormenores de su rancho en el sentido de que cómo maneja cada área dentro del rancho. También se tenía que hacer un aforo de forraje disponible hacer antes de diseñar pues los potreros, que nos dijera cuánta biomasa por metro cuadrado hay en cada potrero, porque ese dato se ocupa para diseñar el tamaño de los potreros. Bueno, en lo que quedamos después de ese trabajo inicial fue cuántas unidades de ganado mayor iban a estar manejando ellos en cada potrero. En la oriental, que hay 2 potreros, se iban a manejar 14 y 11. Aunque evaluamos la biomasa disponible, pensamos que podíamos llegar en un año o 2 a una biomasa meta, que sería 2.5 y 1.4 kilogramos de materia verde, de materia seca por metro cuadrado. ¿Por qué hicimos esto? Porque al hacer el aforo, encontramos que por ser potreros con mucha diversidad de plantas y muchas arbences, realmente había muy poco forraje y no podíamos usar ese dato para diseñar el sistema que ahorita voy a mostrar, porque al haber muy poco forraje tendríamos que hacer potreros muy grandes para alimentar 14 unidades de ganado mayor, que eso significa UGM. Entonces, no podíamos diseñar en base a un potrero que tiene una alta invasión de arbences y poca biomasa. Manejamos entonces el concepto de biomasa meta, que es la biomasa que esperamos que se produzca en un año o 2 cuando ese potrero recupere su potencial forrajero mediante el pastoreo racional. Programamos para 1 o 2 días de ocupación según las expectativas del productor. Esto lo decidimos con él. Entonces ya pudimos determinar en base al número de UGMs, a la biomasa meta y a los días de ocupación que queríamos para los potreros, determinamos las dimensiones y el área de los potreros. Y ya teniendo esta información, pudimos pasar a la siguiente etapa, que fue proyectar esos potreros con sus medidas en el espacio. Pero estos potreros ya son potreros para el PRB. Entonces, la forma en que se diseñan es que se establecen bloques de 8 potreros rodeados de pasillos o caminos, ¿sí? Y se sigue este diseño de bloques de 8 potreros siempre que se puede, siempre que la fisiografía del rancho y todas sus características particulares lo permiten. En este diseño de la oriental, por ejemplo, hay un potrero un área que quedó muy grande, que está aquí en la esquina, y eso, por ejemplo, quedó así porque es una cañada donde hay muchos árboles, mucha sombra, y se respetó, eso no se incluyó como potrero, iba a ser un área de reserva. Y así, este es el rancho, el potrero en el Pozo, en donde se diseñó bloques de 4 potreros que posteriormente se pueden dividir y tener los 8 potreros por bloque.
Y en Tierra Colorada también se tuvo que trabajar con el tamaño y la forma de los dos potreros destinados. En este, por ejemplo, que es solamente una franja de terreno, pues no se pudo hacer el diseño de bloques, entonces se tuvieron que hacer potreros en línea. Entonces esto se logra con el programa AutoCAD, pero también podemos desarrollar nuestro método más sencillo si no tenemos ni sabemos usar AutoCAD para hacer esto, pero sí hay que tener una base como esta para proceder a medir en campo y proyectar ya en campo esto que está en papel. Después de eso viene el diseño de la red de agua que debe llevar agua a todos los potreros. Y esta red de agua se distribuye de manera que haya una toma de agua por cada 4 potreros. Cada punto de estos es una toma de agua en donde se va a conectar un bebedero como este, con una manguera. Y cuando queremos mover el ganado, movemos también el bebedero. Es un solo bebedero que se usa y va a donde va el ganado. Y así de esa manera aseguramos que que en todos los potreros hay agua y el ganado no tiene que ir al agua. Bueno, otras acciones complementarias que se tienen que estar haciendo en esa etapa es proveer sombra a los potreros que quedan sin sombra, que cuando ya dividimos un potrero grande en muchos potreros chicos, pues habrá algunos que quedan sin sombra. Aquí estamos ayudando a sembrar árboles en algunos de ellos. También la poda de árboles para que los árboles tengan sombras altas y no sombren demasiado los potreros. Este es un ejemplo de cómo está este árbol antes y cómo está después de la poda. Hay lugares en donde sí se tiene que hacer raleo de algunos árboles porque la vegetación es tan densa que ya no hay crecimiento de pasto abajo. Eso sucedió en un sitio. Bueno, paso a los datos iniciales del trabajo que se hizo. Estos son los datos de la biomasa disponible y la composición botánica que se evaluó al inicio, cuando esto todavía estaba saliendo del pastoreo extensivo y lo estábamos preparando para el PRB. Y vemos que las biomasas totales son estas de la barra gris y son muy bajas. 500 gramos por metro cuadrado es muy bajo. Esperaríamos que tengamos en materia seca, que tengamos 1 kilo o 1,5 kilos de materia seca por metro cuadrado para que sea un potrero que está en su mejor forma. Y vemos que con excepción del potrero 1, donde domina los pastos, en todos los demás potreros dominan las arbences. Y esta es una condición que nosotros elegimos por lo que queremos probar. Queremos probar que podemos manejar esas arbences sin necesidad de herbicidas. Entonces, todas están dominadas por hierbas y claro, también más bien hojas anchas, porque allí incluimos bejucos, lianas, arbustos y también hierbas. Y la barra azul pues es la cantidad de pasto, de gramíneas que hay en esos potreros. Pues esa es la situación inicial de los potreros. Hicimos el inventario florístico y las abundancias de todas las especies que crecen, que están ahí presentes. Aquí tenemos todavía mucho trabajo de identificación. Esto es nada más un ejemplo de lo que vamos y medimos cuando evaluamos la vegetación. Y tenemos datos de la biomasa de la macrofauna por orden en miligramos por metro cuadrado.
como dije, de cuando todavía se hacía el pastoreo extensivo y pasando al pastoreo, al PRB, y vemos los orden más abundantes en cada uno de los sitios. Esto es en Tierra Colorada, la oligocaeta y la araneae son las más abundantes. En la oriental, las más abundantes son la homóptera, oligocaeta y la isóptera. Y en el pozo, este es el pozo, pues el orden más abundante es oligocaeta. También tenemos datos perdón, se me fue, que está relacionado con esto. Y estos son algunos ya datos de las características físico-químicas del suelo. Se evaluó el pH, que en su mayoría tienden a ser neutros, los pH abajo de 7, pero arriba de 6, algunos un poquito más abajo de 6. La densidad aparente, que se mide en gramos por centímetro cúbico, parece que no tiene grandes problemas de compactación, están alrededor de 1. En la mayoría se elevan un poquito en un potrero de Tierra Colorada. La materia orgánica tiene valores moderados de materia orgánica en todos los potreros, un poquito más alta en este sitio que es en la oriental, en el potrero 2, que es un acagual. Es un potrero ya acagualado, el que tiene más vegetación de todo tipo. El carbono orgánico, estamos entre 1 y 2%. El sitio también de oriental, que es un potrero acagualado, tiene más carbono orgánico. Estos valores entiendo que significan que hay un riesgo de pérdida en la calidad del suelo cuando el carbono orgánico está entre estos valores. En cuanto al fósforo disponible, medido en miligramos por kilogramo de suelo, es bajo. En general los valores son menores a 15, lo que implica que son bajos. Los de nosotros oscilan entre 3 y 8 miligramos. El nitrógeno en general oscila de bajo a moderado, con valores menores a 0.39. Entonces, es algo en lo que tenemos que poner atención. Y la relación carbono-nitrógeno parece desequilibrada en casi todos los casos, porque es mayor a 11.5, que se considera alta. Cuando es mayor a 11.5, se considera que hay un exceso de carbono, y cuando es baja la relación carbono-nitrógeno, puede significar que hay una alta liberación de nitrógeno mineral. Después de hacer esas evaluaciones iniciales que se hicieron todavía en el 2021, en 2022 ya hemos empezado a implementar el pastoreo, ya que pudimos establecer los cercos eléctricos, las redes de agua, entrenar el ganado en un sitio, en el otro lo estamos entrenando apenas, pero ya en oriental se empezó el pastoreo. Estas son imágenes de allí, de ese sitio. Esta fotografía de la derecha es un potrero que fue pastoreado los primeros días de enero, y después, con la lluvia que hubo en los primeros días también, como a mediados de enero, el potrero se recuperó. Esto fue en enero, esta fotografía. Quiere decir que ahorita ha crecido un poco más, aunque ya está resintiendo el estiaje. Pero muestra cómo un potrero pastoreado a fondo, aún en la época en que ya la precipitación ha disminuido, un potrero bajo este sistema puede recuperarse.
y tener forraje en la época seca. Estos son potreros de, bueno, este es el de Tierra Colorada, si ustedes se dan cuenta, no está creciendo nada, aún con la lluvia que hubo. Este es uno de los potreros más invadidos por arbences, en donde hay gramíneas, pero el suelo está tan seco que esas gramíneas no alcanzan a mostrar ningún crecimiento. Estos son suelos de loma muy secos. Y estas fotografías son del sitio de Acagualado, de la Oriental, en donde pues muestro cómo el ganado allí, en ese primer pastoreo que se hizo, pues está consumiendo los retoños, tanto de los arbustos que quedaron completos, como de aquellos que tuvieron que, en esta fotografía de abajo se ve, los retoños de arbustos que se tuvieron que chapear cuando se puso el cerco eléctrico, porque había que abrir brechas entre el monte, y pues esos tocones se están retoñando y es lo que el ganado está comiendo, igual que arbustos que quedaron en pie. Bueno, las evaluaciones que tenemos que hacer en el futuro, ya una vez que estamos implementando el pastoreo, pues tienen que ir dirigidas hacia el suelo, hacia la vegetación y también a hacer observaciones en la respuesta del ganado. Nos interesa específicamente estudiar la dinámica de las arbences a través del tiempo. Nuestra meta es evaluar esto a 3 años y ver en 3 años cómo tenemos la población de plantas, cómo es, qué composición tiene, evaluar la biomasa forrajera, cómo vamos recuperando el potencial productivo del pastizal, la composición botánica de esa biomasa forrajera. Nos interesa sobremanera estudiar los cambios en el suelo y también la respuesta del ganado y también la calidad nutritiva de las plantas que se van quedando, que son parte de la dieta y que se van quedando como parte de la base forrajera en los distintos sitios. Planeamos tener actividades de difusión. Aún con la pandemia, pues ya hemos tenido algunas actividades con poquita gente. Este es un productor, uno de ellos, La Oriental, está atendiendo a algunos visitantes, pero queremos hacer textos de divulgación donde plasmemos ya estas experiencias y resultados que vayamos obteniendo. Seguir haciendo visitas guiadas y días de campo con ganaderos. Pues creo que esta es la última. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Finalmente, perdón, quiero agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por ese financiamiento inicial, que fue muy importante. Agradecer ahora al Colegio de Postgraduados, que está aportando un segundo financiamiento para seguimiento, y agradecer a mis colegas del Instituto de Ecología, de la UNAM, del mismo colegio, del Campus Veracruz, que están colaborando, a mis estudiantes, por supuesto, y a Alonso Cervantes, quien fue el técnico que nos apoyó para iniciar este proyecto, y a todos los que tal vez no estoy mencionando y que han participado para lograr este proyecto. Muy bien. Ya tenemos aquí algunas preguntas, Silvia. Aprovecho también para mencionar que está el link, la liga al registro de asistencia, por si nos hacen el favor de registrarse. La primera pregunta es por favor, en la audiencia, si lo escriben en el chat, y si acaso no tienen acceso al chat, entonces daremos oportunidad al final, porque veo alguna mano levantada por ahí. El pastoreo Boazán, es una pregunta de Guillermo Armando Moreno García. El pastoreo Boazán puede aplicarse en monocultivo, y también
¿Se ha hecho algún estudio sobre comparar el pastoreo Huazán en monocultivo y Huazán en silvopastoreo o policultivo? El pastoreo Huazán se puede aplicar en monocultivo, en monte, la vegetación que nosotros querramos. Lo que va a pasar es que vamos a hacer una mejor utilización del forraje y vamos a lograr bueno, creo yo, por la experiencia que ya tenemos y los antecedentes, que vamos a lograr ambientes de pastoreo biodiversos, que eso es a lo que queremos llegar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si hay estudios que lo hayan comparado entre Huazán monocultivo o en silvopastoreo o policultivo. No, no hay. El pastoreo racional no se había como declarado como un pastoreo con mucho potencial, entonces no hay muchos estudios que comparen. Sí, tenemos ya datos de cómo evoluciona un potrero, porque sí ya tenemos experiencia en eso y hay algo en la literatura, pero comparando, no. Ok. Un comentario del doctor Jorge Catalino. Hay cabras que están adaptadas a climas tropicales y son más eficientes en la poda de hierbas, arbustos y árboles. ¿Por qué no se usan mejor que las vacas? Igual hay cabras de doble propósito. Sí, como dije, las cabras sí son buenísimas para estos fines, pero recordemos que en nuestro entorno no hay cultura de capricultura y ni de manejo ni de consumo. Entonces, yo reservaría esa opción para cuando tengamos problemas muy específicos, en áreas muy específicas, donde se pueda planear esto con los ganaderos y hacerlo bajo una meta, pero que salgamos nosotros a decir, ahora vamos a criar cabras y vamos a hacer PRV con cabras y éntrenle, pues lo veo difícil porque no ha estado con nosotros. Solo que ya fuera parte de la cultura del ganadero que quiere cooperar, ¿verdad? Sí. Bien, Florentino López Díaz te pregunta si es posible el pastoreo de ganado menor para el control de arbences en agroecosistemas cafetaleros. Bueno, la verdad es que no recuerdo si los animales se comen el café, pero creo que era un problema ese, ¿no? Que sí, creo que sí ramonean el café y el maestro José Antonio del CRUO ha trabajado este sistema, también otro del INIFAP, Morgado. Sí se puede, pero habría que saber algunos pormenores, ¿no? Por ejemplo, el ganado cuando entra a un potrero empieza a comer lo que le gusta. Entonces habría que estar pendiente a sacarlo cuando ya empieza a estar ocioso y que empieza a ramonear en aquello que le gusta menos, pero que también le gusta, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que sí sería posible, pero poniendo mucha atención a qué manejo les vamos a dar. Si no los podemos dejar ahí mucho tiempo a que se llenen y empiecen a buscar, pues, a ser ociosos, digo yo. Sergio Vidal pregunta si las UGM están equiparadas a las UA. No, una unidad animal es un animal de 450 kilogramos y una UGM es pues, una unidad de 500 kilogramos, que es un concepto, entiendo más, creo que europeo, que se utiliza, pero finalmente tiene la misma función, porque vamos a calcular el consumo del animal o de las UGMs o de las unidades animales, de todo el hato, ¿no? Para diseñar los potreros. El doctor Ponciano dice que muchas felicidades, doctora Silvia, excelente trabajo realizado. Estamos en camino para lograr una ganadería regenerativa.
Sergio Vidal menciona que no puede registrar su asistencia. Bueno, ya volvieron a poner otra vez el link. Buenas tardes, doctor Osmar Espinosa Palome, que dice, buenas tardes, doctora Silvia. ¿A cuántos años se consideran óptimos para decir que los potreros llegaron a dar su capacidad, su máxima carga animal? No lo sabemos. No lo sabemos, pero Osmar sabe que nosotros con él en un año pudimos mover las unidades animales que se podían manejar al inicio. Un año después estábamos manejando una carga animal instantánea más alta. No recuerdo los números en este momento, tal vez él sí. Pero en un año pudimos hacer esto en potreros con alta diversidad de plantas y que ya son potreros enmontados, entre comillas. Entonces, pues yo tengo muchas expectativas de que esto al cabo de 2 años, de 3 años, vamos a poder llegar a una productividad muy buena. Muy bien. Te manda felicitación también Pablo Díaz Rivera por este proyecto y una pregunta. ¿Cómo se considera este proyecto? ¿Como de investigación o de transferencia de tecnología? Bueno, pues yo me siento muy a gusto con este proyecto porque creo yo que cae en las dos actividades y conjunta muy bien el hacer experimentación, el hacer diseño incluso de sistemas ganaderos con diseño con los productores y hacerlo en el campo de ellos nos facilita la difusión. Por ejemplo, ahorita ya hay dos ganaderos que quieren hacerlo y lo que cueste, ¿no? Entonces, ni siquiera hemos invitado ganaderos todavía y ya la gente ya está comunicándose y es la ventaja de tener este espacio para la investigación, de tenerlo en el campo con productores. Es Entonces, investigación acción. Entraría como investigación acción, ¿no? Tenemos levantada la mano la doctora Liliana Aguilar. Si gusta prender su micrófono, creo que no tiene acceso al chat, por eso le vamos a dar chance. ¿Puede prenderlo? Eso, adelante. Claro que sí, doctora. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, una servidora, la doctora Liliana Aguilar Marcelino, estamos ubicados en el CENIT, Salud Animal e Inocuidad del INIFAP en Morelos. Pues antes que nada quiero felicitar a la doctora Silvia por la excelente conferencia y sobre todo por compartir los resultados que nos ha mostrado en su proyecto. Y la pregunta, doctora, va dirigida hacia, veo sus resultados y veo un componente muy importante que nosotros hemos trabajado también, sobre todo los organismos nematódos. ¿Han analizado qué tipo de nemátodos han encontrado? Porque sí veo la clasificación de los microorganismos, pero no veo esa diferencia. Si son nemátodos de vida libre, algunos parásitos, omnívoros, ¿qué tipo de nemátodos serían, doctora? Mira, no quisiera meterme en mucho detalle en esa parte porque está a cargo de mi colaboradora, la doctora Lucrecia Arellano. Sé que ella está identificando los especímenes para dar la riqueza y la biodiversidad y saber qué especies son. Sí, seguramente sí lo tenemos, pero no podría darte más información, pero te invito a estar pendiente de lo que se publique sobre esto y bueno, a comunicarnos también personalmente para mayores detalles en algún momento. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Yo encantada en recibirla y voy a estar al pendiente la información porque para nuestras líneas de investigación que vamos también en un enfoque de ganadería sustentable y también regenerativa y más en el desarrollo de productos nutracéuticos utilizando algunas plantas, pero también más algunos insumos de desechos agrícolas. Encantada, doctora, a sus órdenes, Liliana Aguilar Marcelino, y bueno, también felicitar a los organizadores de estos cursos y más bien de estos webinars porque nos han servido de mucho. Y bueno, como egresada del Colegio de Postgraduados, pues un abrazo desde Morelos a todos. Hasta luego, doctores.
Gracias, Liliana. Gracias, bueno, Liliana. Tenemos un comentario también del doctor Ponciano que dice es importante mencionar el trabajo que se está realizando directamente con el programa Bienestar en Leche. Israel Zamudio Guzmán dice que felicidades, doctora Silvia, inicio de la transformación de la ganadería en Veracruz. La doctora Lucrecia, que por ahí se asomó, también te mandan felicitar por este esfuerzo e iniciativa, y me gustaría que Lucrecia dejara ahí en el chat su contacto por aquello de los nematodos. Sí, por favor. Y felicitaciones de Sergio Vidal. Y otra pregunta, ¿qué tan costoso es llevarlo a la práctica? Sí, ¿qué tan costoso es? Bien. Es costoso. Sí. Es costoso y en algunos lugares puede ser más costoso por las condiciones fisiográficas. No voy a mentir, es costoso. No hemos sacado nosotros los costos lo vamos a hacer, pero tenemos todo para sacar costos bajo nuestras condiciones locales. Sin embargo, personas que se dedican a esto han dicho que puede, así a grosso, una cantidad gruesa es 20,000 pesos por hectárea para establecer el sistema, porque todo esto del cerco eléctrico, de la red de agua, pues implica insumos que además se cotizan en dólares, la mayoría. Entonces, pero el sistema y los beneficios que va a haber se pagan. Y otra cosa que estamos nosotros implementando es que para recuperar el valor forrajero de los potreros, no estamos llegando a meter maquinaria, a herbicidas, semillas y todo esto, este costo que implica reconvertir un potrero o recuperarlo, sino que estamos mejor invirtiendo en estos insumos para lograr la recuperación del potrero gradualmente, pero por métodos más agroecológicos, no destructivos como lo hemos hecho o lo hacemos todavía, ¿no? Entonces, vale la pena esta inversión porque los beneficios van a ser más allá que solo la productividad del ganado. Y entonces es una cosa por otra, ¿no? Dejo de hacer toda estas prácticas que hacemos para reconvertir potreros por esta inversión, ¿no? Muy bien. Tenemos también felicitaciones de la doctora Carmen Álvarez por tu proyecto innovador de investigación participativa. Eusebio Ortega Jiménez dice que considera que este proyecto dará mayor información para evitar el uso de plaguicidas y bases para mayor investigación aplicada. Felicidades, Silvia. Lucrecia nos comparte la cita del trabajo de Osmar Espinosa Palomec, Floristic Diversity and Animal Loading. Ahí está en el chat, porque los que lo quieran tener, ahí está la liga. Y también, bueno, Liliana comparte su dato de contacto. Y, bueno, ahí ya esos son. Bueno. Pero, doctora Silvia, pues le agradecemos por este seminario tan bien expresado, tan interesante y que además tan estimulante, porque dan ganas de hacer investigación ahí. Y